Hola a todos, estamos aquí en nuestra charla magistral con Sergio Boris, que fue tutor de nuestro primer encuentro virtual, nuestro quinto encuentro de experimentación dramatúrgica y creación escénica transdrama, y quisiera explicar un poco por qué lo invitamos a esta edición. La poética de Sergio Boris se comprende a partir de la renuncia. Renuncia a la centralidad, al dominio del texto, a la noción de la psicología del personaje, a las respuestas repertoriadas, al control y a la conciencia. Pero también es una poética que se comprende a partir de la aceptación de la situación, de la plasticidad del espacio, de la expresión autónoma del histrionismo, del desarrollo de vínculos en el ensayo, del descubrimiento, del azar, del accidente y del descontrol. Y es a partir de todos estos criterios de aceptación que nos sugirió que tenía que ser invitado a este encuentro, pues esta situación pandémica nos obliga a obedecer esta inercia de aceptar la situación tal y como es, tal y como nos vino, y a reconfigurar nuestra creación teatral a partir de estas nuevas posibilidades y de este accidente que no ha cesado. Entonces le damos la bienvenida a Sergio Boris. Muchas gracias por Hola, ¿qué estar aquí. tal? Un gusto poder charlar con ustedes y bueno, con los que están detrás también. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros en esta clase magistral. Y bueno, la idea es hacerlo un poco charla, un poco relajado e ir un poco comprendiendo de dónde vienen tus ideas fundamentales, ¿no? para como creador teatral. Y sería empezar tal vez con esta idea de lo que es para ti el texto dramático, en este caso el no texto dramático, ¿no? Trabajar a partir de un no texto dramático. Y tal vez la primera pregunta sería, ¿en qué momento tomaste la decisión o cómo fue este proceso que dijiste, el texto dramático no puede ser parte de mi poética, ¿no? Es decir, digamos, ¿por qué este rechazo tan claro y tan contundente a trabajar la teatralidad a partir de un texto dramático? Bueno, fue un poco instintivo, digamos, desde el principio de mis trabajos como director. Soy actor eh, y también escribo, pero digamos, empecé a sentir que desde el primer trabajo como director, a sentir que la escritura tenía que estar ligada al hecho escénico, digamos, a las posibilidades escénicas, tenía que ser parte de un entramado donde el cuerpo actoral sea el centro, donde se sitúan todas las energías, todos los procedimientos en relación al tiempo, al espacio, incluso al texto. No es que el texto no es importante, o el texto, digamos, es cualquier cosa. Termina siendo como que ese texto que finalmente se va eligiendo y tiene un nivel de provisoriedad siempre, del estado de latencia, eh, como el propósito de lo textual es que sea un estímulo para la actuación y no tenga una independencia propia y que el actor esté ahí para decir ciertos textos donde pasaría la escena ahí, sino al contrario, donde esos textos posibiliten un movimiento hacia el actor, que estimulen la actuación. Y la actuación se estimula con los otros y con lo otro. Me refiero a los otros actores, a los otros personajes, y también a lo otro que son los procedimientos y ese público que está mirando. Ahora, Boris, Digo, sí, bueno, en ese sentido, digamos, tú cuando llegas, ¿no? a iniciar un proceso creativo, no llegas con un texto hecho, ¿no? No llegas con una no, 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 dramaturgia. no.
No, no, no. Llegas con, tú lo llamas una hipótesis, ¿no? Claro. La pregunta sería, ¿cómo surgen estas hipótesis? ¿Hasta dónde las trabajas? Como para llegar a hacer un llamado, digamos, a un grupo de actores, ¿no? Bueno, la verdad que son encontrar una hipótesis de vínculo y encontrar una hipótesis de mínima circunstancia, que es lo mínimo que uno desearía tener para empezar a trabajar en un ensayo, para no ensayar desde la nada, desde el vacío completo, que también uno podría empezar. Lo hice y fracasé también, digamos. O sea, uno va fracasando en estos propósitos, digamos. Uno va experimentando y fracasando y quizás algunas veces acertando. Digamos, acertando me refiero a que se desarrolle en el tiempo y que uno vaya generando angustias y satisfacciones por encontrar signos y desarrollo de los vínculos, y desarrollo de los elementos ahí, en juego. En realidad, incluso las hipótesis vinculares y de circunstancias mínimas que, que uno desea tener, uno no sabe, digamos, o a mí me pasa, no lo sé muy bien si eso sirve o no, si llega a tener violín dramático, si llega a tener una piola dramática que me lleve a situaciones teatrales, que genere una maquinaria de situaciones. Porque sí creo que lo importante es generar una maquinaria imaginaria de situaciones, de una situación grande que englobe en su seno situaciones pequeñas que se entrecrucen, ¿no? Situación grande que sería lo aparentemente central. Uno podría llamar situaciones a las diferentes situaciones, a los diferentes relatos. Mira qué es esto, esta mierda de tu pieza. Esto es tu pieza, pelotudo, pelotudo. Cada relato genera situaciones en su seno. Y en realidad es esa hipótesis de vínculo esconden una hipótesis de cruce de signos, que están inestables y que empezaron antes. No empieza todo desde el principio, la obra, no empieza desde el principio cuando empiezan los conflictos, sino que ya empezaron hace tiempo esos conflictos entre los signos elegidos, entre esas fuerzas elegidas. Uno se encuentra en esa situación, incluso cuando uno improvisa, quizás va al origen, como forma de improvisar, para encontrar, porque, bueno, perdón, me ibas a... Sí, no, está bien, o sea, digamos, esto es bastante interesante, ¿no? De esta forma como eliges una hipótesis, porque tiene que ver con crear esta maquinaria de situaciones teatrales, que llamas, y estas hipótesis vincular con circunstancia mínima, ¿no? Entonces, digamos que tú llegas con esta hipótesis que ya ves que es algo como una explosión que te va a permitir muchas improvisaciones y un relato central por ahí, ¿no? Pero sobre todo que te va a pedir Sí. llevar a ciertas explosiones, ¿no? Yo pienso un poco esta idea del árbol, ¿no? Como esta idea de que el relato, lo que se ve como relato teatral sería ese ramaje, ¿no? Donde avanza hacia arriba, pero avanza hacia los costados. Y es ese universo, ¿no? Yo creo que el tronco sería la prehistoria de esa obra, ese tronco donde uno puede ver ahí en esa prehistoria esa fuerza, esos diferentes signos que están entrecruzándose en pura inestabilidad. Y uno puede poner ese cruce en algún punto de su devenir. Hay que elegirlo, ¿dónde están? Y en ¿En qué ese momento sentido, están? haces toda una labor de improvisación, ¿no? Sí. Para ir buscando como esas ramas. ¿En qué momento, o bueno, más bien, te serían varias preguntas, ¿no? Es decir, ¿qué es la improvisación para ti?
¿cómo la contienes, ¿no? ¿En qué momento para esa ramificación? ¿En qué momento la paras? ¿En qué momento, cómo sabes qué signos son los que vas a elegir? Si los fijas o no los fijas, si tal vez los dejes un poco abiertos, ¿no? Esa sería como la pregunta. Bueno, la improvisación empieza, uno se encuentra más allá de que uno tiene la hipótesis de vínculo, me refiero a vínculo, es qué personajes hay mínimamente, pero uno no sabe qué son esos personajes, porque esos personajes también entran en eso, digamos, digamos, van apareciendo esos personajes, ¿no? Uno los va descubriendo inconscientemente, todo es un trabajo inconsciente, en el sentido que no está en la plena conciencia. Uno cuando dirige una improvisación está en el vacío, pensando que los otros también están en un vacío, más allá de tener algunas cosas, y la angustia de que todo puede entrar, de que todos los signos pueden entrar. Eso es tremendo. Sí. Porque si todos los signos pueden entrar y no hay límites, y hay un vacío, se genera un vacío, ¿no? No hay una elección, no hay un límite, no hay estímulos concretos, ¿no? Pues hay impunidad, empieza a haber impunidad. Eso así se parte. Entonces uno va empezando a improvisar con situaciones que uno empieza a elegir caprichosamente, puro capricho, y quizás la manera, si yo me pongo a conceptualizar un poco los desarrollos de las improvisaciones, es poder estar en un presente escénico, ser amigo de la ocurrencia expresiva, no de la ocurrencia enunciativa, no lo que se me ocurre para decir, sino lo que se me ocurre expresivamente con los otros. ¿Cómo puedo yo ser parte de generar un signo que sume al otro signo? O sea, si hubo un signo, yo sumo a ese signo que apareció. No es que lo refuto o no me hago cargo que ya apareció un signo. Por ejemplo, alguien hace un signo, genera un signo, yo tengo que aceptarlo, ese signo con una diferencia. Eso es la improvisación, es afirmar con un agregado, con una diferencia, pero es aceptar lo que el otro afirmó, pero acepto con un agregado. Es siempre aceptar con un agregado, con una novedad. Incluso en la forma de aceptar, que el otro afirma y yo acepto, en la forma en que yo acepto ya hay un agregado, ¿no? Ya puedo aceptar de una forma que digo, bueno, acá pasa algo, quizás por algo imprevisto para el actor, porque no sabe qué está aceptando, no sabe qué está escondiendo, nadie sabe nada. Ni siquiera los temas, nadie sabe, digamos, en mi experiencia, por ejemplo, bueno, en todas las experiencias, digamos, no sé muy bien los temas que están por debajo, no sé muy bien los temas que se quieren contar. Sí sospecho y me atraen cierto cruce de signos, ¿no? Cierta cosa que aparece acá con esto y en esta inestabilidad los hago improvisar. Improvisar sobre situaciones prehistóricas, o sea, por atrás, hacia adelante, hacia los costados, pequeñas situaciones teniendo en cuenta la multiplicidad de lo chiquito, de lo menor, ir hacia lo menor. La improvisación para mí es rodeo, porque como no sé muy bien el núcleo, y nadie sabe muy bien el núcleo, ni siquiera en la última función del séptimo año del Viejo Soliputo, de Artaud, o de La Bohemia, o El Sabor, de la derrota, no, hay algo que se sospecha, obviamente, de los temas. Uno se distancia, uno necesita distanciarse de ese trazo donde uno está como director y los actores y el asistente trabajando, generando trazo, porque uno está en una ocurrencia ahí, en ese presente. Porque si uno se pone a juzgar lo que a uno se le ocurre, uno se aleja. Entonces,
siempre uno estimula desde el texto, desde lo que dice un texto, esto lo estás pensando, esto ya lo pensaste, esto lo soñaste, esto, o quizás desde una forma, o te vas para allá, o algo desde lo plástico, también cuando empieza a aparecer cierta noción de lo espacial, o cierta decisión de lo espacial, es estimulante. Boris, pero hay un momento en que sí interviene el juicio, ¿no? Decías hace un momento que tú sabes cuando has fracasado o cuando aciertas. ¿Cómo sabes tú cuando una cosa es un error o un acierto? ¿Cómo determinas eso en una improvisación? Bueno, no lo sé muy bien hasta un gran tiempo, digamos. Y me parece que el acierto, la idea del acierto, la usé mal. Yo creo que sí, uno intuye que hay ahí, en esos signos elegidos y en lo que va apareciendo, hay cierta sensación de enamoramiento, de pasión. Hay un trabajo también de mucho intercambio con los actores, el asistente y la dirección, con la escenógrafa, incluso Gabriela Fernández, que trabajo mucho con ella. Ella viene a los ensayos y ella también opina, digamos. Para mí es muy interesante la opinión constante, la refutación de las propuestas que también pienso desde la dirección por fuera de los ensayos, pero eso también tiene un límite de tiempo, improvisar libremente e improvisar irresponsablemente, porque también está bueno improvisar irresponsablemente. No sé cuándo vamos a estrenar, no sabemos cuándo nos vamos a estrenar, no sabemos si esto se va a estrenar. Pero Ahora, después, ay, perdón, sí, no sé si te pero después interrumpí. en un momento eso se agota también, porque uno necesita cierto devenir para actuar. Claro. Vengo para tener una actuación que hace un cierto arte, que no es puro fogoneo, ¿no? Porque uno encuentra hallazgos, improvisaciones, imágenes, intensidades, formas de decir algo, ciertas frases, formas de estar, ¿no? Las formas de estar expresivas en el espacio, ¿no? Eso va contando un montón de signos van apareciendo en la improvisación, y en un momento uno empieza a sentir que esto no va, esto sí va. Empieza a aparecer el embudo, donde hay cosas que no entran y hay cosas que van entrando. Signo, después se va desechando más. Y en un momento uno empieza a necesitar generar mínimas secuencias. Vení, Marca, vení por favor, vení acá, vení Marca, por favor te lo pido. Vení acá, Marca, vení, charlemos, vení. Vení conmigo. Espera, vení acá, Marca. Che, dale. Dale, a ver si vos entendés. 2 minutos, como ¿Qué todo. 2 minutos? Me venís diciendo 2 minutos. A ver si entendés, nene, a ver si lo entendés alguna vez. Mirá, acá tenés tus cosas. ¿Vos ves? Estas son tus cosas. Bueno, mirá, acá las tenés. Mirá, acá tenés. ¡No! ¡Dale! ¿A dónde vas a ir? Ven a charlar conmigo, por favor. Mi amor, no tengo que estar más acá. No tengo que estar más acá. Perdón, ahí en ese sentido, Boris, tal vez te atrapo ahí un poquito por aquello de que dices, hay un momento, ¿no? Entre toda esta búsqueda, toda esta ramificación, que se empieza a hallar como un relato central, ¿no? Y bueno, hay algo sobre lo que tú basas mucho tu poética, que es este concepto de la lateralidad, ¿no? Que es sumamente interesante. Nos gustaría un poco que nos platiques esto, para ti, ¿qué es la centralidad? ¿Qué es la lateralización del teatro? ¿No? ¿Qué es esto también del histrionismo, ¿no? Y que tu relato fundamentalmente está en la teatralidad, ¿no? Más allá de esa anécdota central o esa anécdota central, tiene que derivar en esta teatralidad, ¿no? Entonces, Claro. un poquito que nos platicaras qué es esta lateralización del teatro.
Bueno, hay una lateralización constante que necesita el actor para no quedar atrapado en lo central, si no queda atrapado en el dominio de lo central, que es presumido de por sí, porque es lo importante, lo que incluso se estableció, lo que se instala como relato. Lo central sería, en términos de relato, es el relato a grandes rasgos. Pasa esto, pasa esto, los datos duros de esa historia, que es necesario tenerlos, ¿no? Porque también hay algo de, hago una digresión, después vuelvo, hay algo de una tensión entre lo comunicacional y lo rupturista, también en el teatro, que uno va encontrando, que es un entramado. Algo hay que comunicar, pero algo hay que romper, porque en realidad el objetivo del teatro no es comunicar, sino es desordenar los sentidos, es quedar desordenado, es sentir algo que me sacudió, y no sé qué es. Si vamos entonces, pero sí hay algo que se necesita comunicar. ¿Cuándo vemos la ruptura en el teatro? Cuando los actores y los personajes generan movimientos, trazos o signos que no fueron explicados y que no necesitan explicación. Y ahí decimos, y lo legalizamos y lo justificamos y nos resultan verosímiles, y no hubo explicación de que esos signos, esos movimientos que hicieron esos personajes se produjeran. Se produjeron ante mí y yo los justifiqué y me desorbitó, porque me sacudieron y no me lo esperaba, y sin embargo hay una lógica que es inconsciente y que no es explicativa. Ahí aparece la ruptura, que es los grandes objetivos de esos momentos, ¿no? Quizás hay rupturas chiquitas entre lo comunicacional, y también hay grandes momentos que son pura ruptura. Hay rupturas chiquitas y momentos comunicacionales, y hay rupturas muy grandes también. Sí. Vuelvo al histrionismo, si querés. Sí. Lo del histrionismo es la combinación estallada entre lo lateral y lo central, ¿no? Lo central es parte de una situación, puede ser lo central en términos del relato central, o puede ser incluso lo central en términos de que aparece un relato lateral, y ese relato lateral tiene también su centralidad. Entonces, el histrionismo es actoral, y hay un histrionismo actoral, y hay un histrionismo teatral. Y el histrionismo teatral, que tiene que ver con siempre la relación entre figura-fondo, lo importante y lo no importante, los signos descriptivos, que son los signos que colorean a los personajes, y los signos dramáticos, que son los signos que tienen que ver con la acumulación dramática de los personajes. Siempre hay algo, siempre está entonces en juego lo menor y lo importante, ¿no? Y lo mayor, lo descriptivo y lo dramático. Y en ese sentido hay un juego constante entre lo que está por adelante y lo que está por detrás. En ese sentido, Boris... y va a la vez, y es a la vez, y tiene que ver, perdón, Silvia, tiene que ver con la multiplicidad, la multiplicidad actoral y la multiplicidad teatral. Que a veces pasa que el actor, como necesita lateralizar, porque necesita minorizarse todo el tiempo, porque lo mayor siempre lo condena, porque es presumido, porque hay que decir, hay que señalar el cuento, necesita constantemente lateralizar. Lo vemos incluso en teatros dominantes donde lo central es lo importante y no hay casi mundo, porque lo lateral tiene que ver con ese universo, con el mundo. Cuanto más
Sí. Perdón, en ese sentido, Boris, digamos que tu teatro se caracteriza por eso, ¿no? Porque estás viendo en escena, pero estás viendo una cantidad múltiple de estímulos como espectador, ¿no? Están pasando cientos de detalles que a veces son contrastes del relato central y eso enriquece mucho las premisas. Hay muchísimos fondos, lecturas, ¿no? Por ahí un poquito, Sabel y yo estuvimos sacando, ¿no? Como las estrategias que tú utilizas para poder hacer estas búsquedas de lateralidad, ¿no? Para generar estas atmósferas tan nutridas, ¿no? En escena. Entonces, nosotros nos gustaría un poquito irtelas nombrando para que tú nos fueras más o menos explicando cómo las aplicas, ¿no? O qué significan para ti, y si nos faltan algunas, que nos las complementes, ¿no? Pero digamos, por lo pronto, tenemos esta idea que la mencionaste ahorita, de lo que es, por ejemplo, figura-fondo, ¿no? Sí. Eso está en el actor y está en el relato teatral. Están en las dos. Si está en el relato teatral, eso favorece aún más el histrionismo del actor. Si acompaña lo teatral, el relato teatral, se acompaña a ese histrionismo que necesariamente necesita ese actor para existir, para multiplicar, bienvenido. Siempre el actor va a agradecer un lenguaje que lo cubra, un lenguaje que cuando hablo de lenguaje hablo del relato teatral total, ¿no? El espacio y el tiempo, los signos, que aparecen todos los signos más allá del actor. Si eso está a favor y posibilita la, la, la potencia del histrionismo actoral, que es la gracia actoral, ¿no? Figura fondo es lo que aparece por adelante y lo que aparece por detrás al mismo tiempo. Y eso también se da en el relato teatral, se da en el actor, ¿no? Cuando siente dolor y a la vez es ridículo. Cuando dice algo importante y hace un movimiento trivial a la vez. Y es a la vez, eso es lo más enloquecedor. No es que viene el dolor y después viene la ridiculez, sino que el dolor va unido a la ridiculez. Fundamentalmente creo en esos dos conceptos porque son muy detonantes de otros sentimientos, ¿no? El dolor no es la tristeza, digamos, la tristeza es una parte, ¿no? Del dolor. Y la ridiculez tiene que ver con lo poco que valemos, incluso en el dolor. En el vacío existencial de nuestro dolor también. Eso es ridículo. Porque si no nos ponemos solemnes cuando solamente contamos una sola cosa por vez. Ahí nos volvemos solemnes. Cuando somos solo alegres, cuando estamos solo tristes, cuando estamos solo explosivos, ¿no? Cuando contamos una sola cosa por vez. En ese sentido, hay algo que quizás aparece en el actor como figura fondo, digamos, alguien puede estar muy alegre, contando algo muy alegre, pero se le está temblando la mano. Estoy diciendo algo muy, muy grueso, pero se le ve al mismo tiempo jugando con dos cosas a la vez, ¿no? Que él necesita, que el actor necesita. Y también jugando la lateralidad también tiene que ver con la vinculación de la dirección de la mirada con el otro. Cómo yo me dirijo al otro, estoy intencionando con el otro, pero dirigiéndome a otro. Entonces eso multiplica muchísimo, en vez de decirle algo expresivamente y también mirarlo a ese. O sea, es mucho más multiplicador cuando a mí me cuesta mirar al que yo le digo las cosas, que hay un costo, ¿no? En ese sentido aparece ahí lo múltiple. Si yo entonces le digo a lo que quiero decirle al otro y mirándolo, ya hay impunidad, ya no hay tensión dramática.
Claro. que no hay costo. Sí, buscabas mucho en el taller, ¿no? Que diste en Transdrama a través de la plataforma Zoom, ¿no? Que bueno, con todas sus digamos, inoperancias, ¿no? Lograste como transmitir en los ejercicios estos, digamos, como estrategias o procedimientos para generar en los actores contrastes, por ejemplo, todo el tiempo entre lo que dicen, lo que hacen, entre las miradas, y siempre había como se sumaban las lecturas, ¿no? La pregunta sería, ¿cómo es que el actor puede pues multiplicarse de tal forma sin perder este devenir del que hablas, ¿no? En su relato? Yo creo que uno actúa muchas cosas a la vez, incluso actúa verse, uno está viéndose, uno sabe que el otro es Manuel, que hay un farol ahí, que está el público ahí, digamos, uno está actuando muchas cosas, incluso el público no ve nunca solo al personaje, ve al actor haciendo el personaje. Y se engancha y puede, porque ve el relato teatral, ve el histrionismo teatral, ve el histrionismo actoral junto con el histrionismo del relato, porque cuando aparece el histrionismo en el actor, y ayudado, si se ayuda desde el lenguaje, se abre, se amplía la visión y entonces el espectador ve el relato más amplio, no ve el cuento que me quieren contar. Pues nunca el espectador puede ver un cuento, porque ve el teatro, porque ve al actor. Y uno se conmueve con lo que hace un actor haciendo el personaje, ejecutando al personaje, con los otros, nunca solo. Siempre jugando en el entre, o sea, creando en el entre, un poco volviendo a esto de la improvisación. ¿Cómo se improvisa? Uno improvisa en el entre, nunca uno piensa algo por fuera de lo que está ocurriendo en ese presente para llevarlo a la improvisación. Porque si no, uno se aleja de eso. Entonces uno tiene que estar en ese presente escénico generando aceptaciones y afirmaciones, ¿no? Generando eslabones en la cadena. Pero volviendo a la pregunta, ¿cómo? Estábamos hablando un poco de tus estrategias, ¿no? Para crear esta multiplicidad tan vital en escena, ¿no? Sí. Y entonces poníamos ahorita esto de los contrastes, ¿no? De los que hablabas. Tal vez poder hablar sobre esta generación de vínculos, ¿no? O las energías de los actores. También por ahí hablabas de como composiciones, ¿no? En las agrupaciones de las energías actorales. Pero antes, Boris, tal vez convendría un poquito, ya que tocaste el tema de la actoralidad, de la actuación, y un poco regresando al taller que nos diste, tú haces como énfasis en este concepto de lo que es un cuerpo expresivo, ¿no? Si nos pudieras decir o platicar qué es para Sergio Boris un cuerpo expresivo. Es la musculación, es lo muscular, es lo físico, es la transpiración, es la apariencia que tiene profundidad, que debe tener profundidad también física, y que aparece y que eso despierta y que tiene mucho ligue con el contacto con el otro, tiene que ser siempre musical. El fondo del contacto vincular es musical. Incluso cuando ya se está haciendo funciones, la idea es que se improvise, que sea única esa función, aunque se repitan los mismos textos, los mismos movimientos y todo, nunca van a ser iguales, porque se está escuchando una música, un tono, una forma de caminar, unas pausas, unos sonidos, unas materialidades sonoras. Yo la llamo ya la llamó Artaud, materialidad sonora. A veces también en la forma de dirigir uno necesita cambiar algunos textos o incluso
hacer unos codos, unas colas en las frases para no terminar en un punto y me gustan más los puntos suspensivos que generan cierta cosa abierta en las frases, ¿no? Cierta cosa como que parece que siguiera, ¿no? Que no es que termina. A veces es necesario eso, porque si no, porque también hay algo también de lo que pasa que el texto, el sentido del texto supera el enunciado del texto. El sentido del texto lo supera, o sea, hay más. Entonces, en esa superación aparece el silencio posterior a ese texto, ¿no? Y también hay algo en relación al texto que tiene que ver con el adueñamiento de la métrica. Cuando aparece el texto por fuera del hecho escénico, como el texto independiente del hecho escénico y con entidad conceptual, aparte de ser pesado conceptualmente y aparte de pasar por ahí la escena por lo que se dice, lo que pasa es que el actor está condenado a la métrica del fraseo. Hay unos fraseos que los tiene que decir de alguna forma, puede hacer un esquive, pero no puede adueñarse de esas frases que están rotas, que necesitan estar rotas para que aparezca esos espacios porosos donde aparezca la narración por otros lados, por el lado del cuerpo expresivo. Digo el cuerpo expresivo porque es ahí en el movimiento de lo corporal donde donde aparece dentro de ese cuerpo expresivo, dentro de lo expresivo aparece el estado, aparecen las intenciones, aparece el carácter. Todo tiene que tener, lo bello es tener carácter, no es ser bello, digamos, en el arte, digamos, me parece. Es tener Cuando carácter. estás creando, digamos, toda esta construcción dramatúrgica, ¿no? Porque finalmente hay una construcción dramatúrgica, pero la estás creando sobre todo sobre este gesto expresivo, ¿no? Más allá sobre de un relato, como dices, un cuento, ¿no? Es una dramaturgia que se va construyendo sobre toda un universo como de vitalidad, ¿no? Y digamos, eso, ¿cómo tú diferencias a un Boris dramaturgo y un Boris director? ¿O para ti esa figura viene completamente...? Sí, están juntas. O sea, la dirección yo la entiendo con la dramaturgia incluida en ella, incluida en la palabra dirección. Yo firmo, digamos, dirección. Pero lo que pasa es que no está el código entendido así. Entonces a veces sale dramaturgia y dirección, porque no se entiende, parece que digo, pero la dramaturgia está dentro. La dramaturgia es una dramaturgia de dirección. ¿Por qué? Porque desde el director escribo. Escribo para el ensayo siguiente, para la función siguiente, para estimular algo de la actuación, no para... incluso hay palabras, las palabras son esas y no otras. Hay palabras, decí esto, es conveniente que digas esto, porque esto mejora la actuación, mejora lo situacional. No es que es cualquier palabra. A veces hay, como hay un estado de descontrol y control que me parece interesante para vivir la experiencia, porque la experiencia se da en esa tensión entre lo que se controla y lo que se descontrola. Y para eso, para que haya cierto descontrol, tiene que haber un entramado entre la vinculación corporal. Vinculación corporal expresiva. En ese entramado tiene que estar la escena, ¿no? Por eso aparece la posibilidad del descontrol, porque no está el tiempo organizado por lo que dicen los personajes, como si fuera esto de cuando uno escribe antes del texto, antes de empezar a ensayar, uno organiza el tiempo. Puede uno separar cosas, obviamente hay un trabajo ahí. Tampoco, digamos, quiero decir que mi trabajo, mi forma es garantía de algo necesariamente interesante. Puede ser una porquería, igual, digo, es una forma, es lo que me sale, es lo que... Pero también
pienso algunas cosas en relación a los procesos de trabajo. A mí me gusta pensar también dentro de los procesos de trabajo, no generar un pensamiento por fuera de los procesos. Es lo que voy descubriendo y lo que puedo quizás reflexionar, con lo que cuesta también reflexionar en términos de esas convicciones que cuando uno genera procesos de trabajo uno está en plena inestabilidad. Además, cuando uno empieza a trabajar una nueva obra, uno vuelve a tener las mismas preguntas, uno se siente en el vacío. Un vacío tremendo y no es que uno la tiene clara. Sí, uno puede pensar algunas cosas, me parece que la teatralidad, digamos, yo busco quizás lo que me parece a mí la potencia teatral, lo que es más potente teatralmente. Lo más potente teatralmente es, para mí, lo situacional, que todo esté justificado por lo situacional, es en qué están esos personajes, esos cuerpos. Esa sería tal vez otra pregunta, Boris. Igual que precisaras un poco más tu concepto de qué es para ti lo situacional, ¿no? Lo situacional es un poco lo que dije, ese en qué están esos personajes y que especifica los tópicos, en donde se ubican esos personajes. Los va especificando. Lo situacional se va desarrollando, va pidiendo lo situacional, va generando detalles, va sumando detalles. Un poco también la situación de ensayar 2 años y hacer funciones mucho tiempo y se llena de detalles. Claro. Uno va descubriendo lo situacional e incluso la sensación a veces es que a los 5 años decís, che, esto hay que sacar. ¿O cómo no nos dimos cuenta antes? No, porque nos dimos cuenta antes de otras cosas, pero uno tiene la sensación de, che, ¿cómo no me di cuenta antes de esto? ¿No? Porque también, bueno, uno batalla con uno mismo en la dirección, en la actuación, siempre, con una mirada conservadora de lo que uno va consiguiendo y una mirada también más transgresora, más quilombera, más anárquica en relación a buscar otras formas, nuevas formas, porque también las formas se agotan, porque las formas son corporales, son vivas en el cuerpo actoral. Entonces las formas se van envejeciendo también. Entonces uno va descubriendo nuevas formas en estos fenómenos que también son vivos, o uno pretende que sean vivos, que estén vivos, y también, bueno, eso, digamos, las formas van envejeciendo, entonces encuentra uno una nueva forma, y que decís, entonces, ¿cómo no lo vi antes? Porque es superadora. Cuando envejece encontrás una nueva que es siempre superior, no es que es menor, ¿no? Porque de eso se trata. Cuando aparece algo donde está todo legitimado para legitimar actuación, para estimular actuación, que es lo vivo en el teatro, no son los conceptos, no son las ideas, no es lo plástico solo, no es los textos solo, no son los procedimientos, sino es lo vivo, es el actor en ese tiempo y espacio. Eso es lo vivo. Entonces, cuando uno trabaja para eso, para ese cuerpo que no trabaja solo, trabaja con nosotros, ¿no? Y también hay algo de que esos cuerpos están englobados, están en un sistema heterogéneo, porque cada actor y personaje genera una heterogeneidad, pero en algo que también es una tensión entre lo heterogéneo y lo homogéneo, que también es ese lenguaje que parece que genera un código, una lógica que tiene que ver con un sistema de valoración de qué es lo importante, qué es lo que está adelante, qué es lo que está atrás, qué es lo que es lateral y no importante, y lo lateral que empieza a ser importante, porque ahí está la cosa también de lo lateral. Lo lateral no es solamente que se queda en una lateralidad, lo lateral es que empieza a invadir tanto lo lateral, ese universo, empieza a generar tanta batalla sobre lo central que
empieza a descomponerse y empieza lo lateral a ser muy importante sin perder la condición de lateralidad. Claro. Esos relatos laterales empiezan, que yo vi como laterales y que eran digregaciones, empiezan a ganar una importancia donde me pierdo yo en qué es importante, qué no es importante, y empiezo yo a bailar como espectador, supuestamente, a bailar entre un movimiento donde no se sabe dónde está el poder, no se sabe dónde, porque está bailando, porque está jugándose. Porque no, como espectador no te centra la mirada, ¿no? Claro, se descentra. También en la actuación, ¿no? En la improvisación uno trata de la diversifica, no sabes a dónde ver, puedes estar viendo 5 ejes de tensión al mismo tiempo, por ejemplo. Claro. Igual me parece importante que no haya diferentes focos, o sea, que vaya teniendo nitidez. ¿Dónde está el foco? ¿Dónde está la figura fondo? ¿Dónde aparece el poder por momentos? Que no es que sea algo difuso. Me parece que uno va viendo ese baile nítidamente. Sí, Sabel, no sé si tengas más preguntas sobre estas estrategias de lateralidad o que a ti te inquieten. Sí, esta condición de la porosidad, ¿cómo interviene en esta creación de vínculos? Me parece que interviene en esa escucha con el otro, con los otros, en esa escucha atmosférica, en esa atmósfera que se va construyendo con los otros. Esa porosidad, estar no en uno como personaje, como actor en el personaje, y no solamente en uno, compositivamente fuerte, sino no condenado con el ritmo de lo que voy a decir, condenado con el ritmo de la escena, que no me lleve, no estar atrás de ese ritmo, no estar atrás de mi composición, sino estar más permeable, más poroso, más blando, donde hay líneas de composición, hay energías que uno tiene, pero también yo puedo estar más permeable a lo que va sucediendo, a lo que voy escuchando, a lo que voy sintiendo, y me va sorprendiendo, porque también una cosa que me parece importante, que obviamente me pareció comprobarlo como actor, es que uno, cuando se pega al viaje de la actuación, es cuando uno siente que la expresión, que la expresividad que uno no maneja, cuando no manejas la expresividad y está 2 segundos adelantada a tu conciencia, y uno la puede ver, porque apareció antes que lo que vos de tu conciencia, de lo que vos podés comprender. Apareció antes, y entonces, digo, en términos muy brutos, es, uy, mirá lo que estoy haciendo, mirá, digamos, uno va descubriéndose, sorprendiéndose por lo que va generando uno expresivamente, por lo que uno va generando con los otros, no expresivamente, no uno solo, sino uno con los otros. Incluso cuando uno se emociona por algo que le pasa al personaje, uno se emociona porque estando con los otros, nunca uno se emociona o llora solo el personaje, uno llora con los otros. Entonces, en esa vinculación, por esa vinculación uno tiene que, aparece el problema, ¿qué hago con mi llanto? ¿Qué hago con mi llanto con los otros? ¿Me están viendo? Quiero que me vean llorar, no quiero que me vean llorar. Digo, siempre todo está ligado a la vinculación. Nunca hay algo que no está ligado a eso, que es la vinculación con los otros y la vinculación con lo otro, que es el público. Porque también hay algo de relación con esa mirada, con lo plástico, con la energía, con lo que se ve, con lo que se escucha. Yo tengo conciencia de eso. Por eso, digo, pegarse el viaje es estar ecualizando un montón de planos a la vez. ¿No? Estar escuchando la escena, estar sintiendo que estoy en ese viaje, estoy viéndome también por fuera de la escena, no dejo de no verme. Pero eso no me tiene que tapar, no me tiene que inundar, no me tiene que condenar. Sí, no tiene que estar ubicado en un plano donde no me
puedo seguir contando a ese personaje y contando también ese juego histriónico expresivo que tiene. Histriónico me refiero a esa relación lateral central que aparece todo el tiempo, ¿no? De figura fondo todo el tiempo. Y es una especie de entrenamiento actoral que ya tiene que estar como muy, muy claro, ¿no? Para saber cómo entrar como actor a tus obras, porque digamos que en lo académico siempre nos enseñan un poco más a psicologizar todo, más allá de buscar lo lateral, es todo lo contrario, ¿no? Es como buscar el centro, trabajar sobre el centro y a partir del centro entonces ya ir como rellenando, poniéndole carnita, o sea, es justo un procedimiento completamente invertido, ¿no? Bueno, los resultados pues, se pueden ver en tu trabajo. No hay como de pronto a la hora de estar durante ya las funciones, ¿no? Todas estas repetición de funciones, no pasa o no te pasa que de repente los actores tienden a ir centralizando, como acomodándose en un lugar, o cómo logras hacer que las funciones todo el tiempo sean tan... con esta sensación de inestabilidad, ¿no? Sí. Bueno, hay algo, digamos, uno genera una grupalidad también. Hay algo de cuando uno genera una obra tan desde el vamos, tan desde apenas algo, más allá de que yo soy el responsable de la dramaturgia teatral, donde incluyo a los textos hay una sensación necesaria de grupalidad, de algo de que estamos juntos en esta. Che, mirá en la que estamos. Hay cierta pasión, cierta calentura, que eso se transmite también, porque también como los personajes tienen que desear, tienen que estar calientes, ¿no? Con el otro, con los otros, tienen que estar apasionados hacia adentro, nunca pueden estar no queriendo algo, ¿no? Siempre tiene que estar el deseo hacia adentro. Y bueno, yo veo todas las funciones y hay una responsabilidad de todos, de estar ahí, la pasamos mal cuando sale mal, porque como pasa la escena en el cuerpo actoral en su vinculación, a veces no se da eso, o se da poco, y entonces quedamos mal. No es que la escena pasa por lo que se dice, que es que ahí, digamos, uno puede estar mal y zafa más la escena. O sea, puede estar porque pasa por lo que se dice. Acá pasa más la acumulación dramática, pasa por los cuerpos actorales. Entonces, como se acumula dramáticamente por ahí, es necesario cambiar, incluso cuando sale mal, cuando digamos, se acomodan o se maquietan o cuando se automatiza, cuando la forma empieza a envejecer, y uno también es señal para cambiar. Digamos, está bueno, digamos, yo como director, digamos, esas funciones que las sentimos mal, que ya las siento mal, que ya la veo venir mal a los 5 minutos, y ya la miro desde un lugar donde ya incluso parezco que no soy el director que quiere la obra y que le gusta la obra y que ama la obra. Pierdo o sea, necesito perder ese amor pasional ciego por la obra y quedarme en un lugar de crítica. Y es ahí cuando aparecen también las transformaciones. Por eso están buenas también las funciones malas. Porque aparecen nuevas cosas. Entonces, aparece mucho pensamiento entre semana. Acá en Buenos Aires se hace una función por semana, cuando es teatro independiente. Cuando viajamos, está buenísimo porque aparecen muchas funciones seguidas, estamos conviviendo, entonces en el almuerzo, en la cena, en el desayuno, estamos hablando y tirando cosas todo el tiempo. Y se produce una afectividad con el proceso, digamos, una grupalidad amorosa, ¿no? En esta cuestión que dices de ponerte en el lugar de crítica, ¿cómo se está entendiendo la crítica? ¿Como juez
o como poner en crisis? No, es poner en crisis. Es poner en crisis, eso es inmediatamente, no, che, esto no, hay que sacarlo, o esto no, me parece que esto, acá esto lo tiene que decir de otra forma, o tiene que correrse, o no salir de ese personaje, o quedarse ahí, no avanzar, digamos, diferentes situaciones teatrales, no solamente con el texto, sino con las dinámicas corporales. Creo mucho en la dramaturgia de los cuerpos en la escena, en cómo se disponen los cuerpos en la escena, cómo se van disponiendo en la escena, porque el espacio pide también ser habitado en diferentes zonas, y tiene que ser especificado también el espacio, ¿no? Y el espacio también tiene que estimular la actuación, por eso también cuando se construye desde el hecho escénico y no desde un texto escrito, cuando se construye desde todos los procedimientos, se construye también desde el espacio, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en Viejo Sol Disputo, a los 7 meses de empezar a ensayar, ahí pensé hacer un laberinto de estanterías con pasillos donde estaban ubicados algunos remedios, varios remedios, medicamentos, cosas de farmacia, también una mesa que iluminaba, una camilla, una especie de baño, 2 estanterías atrás con un lugar donde se podía ver sombras que se podía uno remitir a un negocio que estaba más atrás todavía y la calle más atrás. Una mesa y sillas adelante. Digo, cuando se va especificando el espacio, y es un estímulo muy importante para la actuación. Y para el espectador también, porque cómo te vas a vincular con la obra, ¿no? Con esta experiencia escénica. Porque es muy interesante, ¿no? Tu reflexión ahorita sobre el espacio escénico, o sea, en qué momento lo decides, ¿no? Porque finalmente estás desarrollando improvisaciones sobre los vínculos. ¿En qué momento también decides, digamos, me imagino que también el tipo de espacio en relación con el espectador, ¿no? Desde cómo va a ser su punto de vista, cómo va a ser su relación, si va a ser más de un espectador muy, muy objetivo, muy distante, ¿no? Si va a ser algo muy plástico o si es tanto de una, pues si hay tanta energía sobre escena, ¿no? ¿Cómo es que concibes los espacios también en relación con el espectador? Sí, ahí, digamos, cuanto antes se tenga, digamos, o se piense eso, el espacio, mejor, porque las improvisaciones van a ser más interesantes, va a haber un estímulo mayor para esas improvisaciones, que son esas búsquedas para construir ese relato teatral. Y aparece en la mitad del proceso, quizás aparece a los 8 meses de empezar a improvisar. Aparece, por ejemplo, en Viejo Sol Disputo apareció esa idea, compremos estanterías. Entonces fuimos a comprar estanterías a Liniers, un barrio de la capital federal, y conseguimos una farmacia que estaban liquidando todo, y nos compramos 15 estanterías y no sabíamos si eso iba a funcionar. Fue una ocurrencia también, porque nada, digamos, o sea, fue a ver qué pasa, era tener ese material y ver qué pasa. Y también Gabriela Fernández generando diagonales, y ubicaciones de esas estanterías fue muy importante. Y eso fue, digamos, caminar por esos pasillos, ocultarse, mostrarse, no mostrarse, y todo eso fue muy posibilitador, muy dinámico también. Y entonces, en ese sentido, bueno, necesitamos hacer una escena acá, adelante, y que entonces los otros estén de fondo atrás. Porque la escena va a ganar más si los otros están de fondo atrás. Esa es otra como de tus estrategias, ¿no? De esto es para ir lateralizando, ¿no? Es decir, toda esta composición, pues como de cuerpos, de energías al interior de la escena, ¿no? Sí, que también tienen que tener cierta legalidad musical y dramática las dinámicas de los cuerpos en el espacio. Por eso está ligado a lo dramático.
los cuerpos en el espacio, porque no es que se van porque se van, pues si no se nota. Se fueron para que queden solos. Y se nota esa arbitrariedad y la decisión por afuera de la cocina, del hecho escénico y de la valoración dramática, y necesitamos una escena solo, bueno, lo sacamos por una excusa. No, digamos, tiene que haber, digamos, el logro sería que esté dramáticamente desarrollado esos movimientos dramáticos de los personajes, ¿no? Por eso está tan ligado a la dramaturgia, eso. Otra, digamos, al menos de las que fui anotando mientras ibas platicando en los talleres, era estas cosas que trabajas sobre los ritmos, las velocidades, las pausas, las detenciones, ¿no? Que encuentras como una gama pues muy, muy amplia, ¿no? De estos pues distintas como sinfonías, ¿no? Que varía como en una orquestación de personajes muy variados y cada uno con ritmos distintos, con velocidades distintas, ¿no? Esto es algo que también vas trabajando sobre las improvisaciones. Sí, digamos, todo se va desarrollando inconscientemente, incluso los personajes para los actores van apareciendo, digamos, en los ensayos y en las funciones siguen apareciendo. Esos se van conformando. Digamos, cuando hacíamos el tercer año, cuarto año de Viejo Soleputo, o el cuarto año de Artaud, decíamos, no queremos que nadie vea los que vinieron el primer año. Queremos que vuelvan de vuelta, porque era una porquería. O sea, eso es lo que sentimos por dentro nosotros. O sea, sentimos que estábamos verdes con Viejo Soleputo, con Artaud y con las otras, digamos, porque va apareciendo inconscientemente en el transcurrir de las situaciones, de lo musical, del contacto con los otros, de las escenas, de lo lateral y lo importante, de lo central, ¿no? En toda esa combinatoria de lenguaje van apareciendo, van conformándose esos personajes que nunca los pensé así. Nunca los pensamos, ni siquiera los actores así. Creo que el ritmo debe ser irregular siempre. Cuando el actor regulariza el ritmo, el ritmo lo atrapa. Uno necesita detenerse, necesita cambiar, necesita cambiar de ritmo, y eso lo digo para la actuación y lo digo para la escena, ¿no? Sí. Cuando la escena se empasta porque se regulariza, aunque se toquen diversos temas y pasen diferentes cosas, pero las escenas son musicalmente iguales, porque tienen el mismo ritmo, se empasta todo. Entonces conviene siempre generar atmósferas contrastantes, y esto bajar, esto subir, acá pasa esto nada más. Y acá levantó, digamos, o sea, como que generar fuerzas de saltos de energía. Porque también el logro es que no hay apagones en las obras que vengo haciendo por ahora. ¿Apagones te refieres a que...? A que haya un apagón y viene otra escena. Caídas de... ok, ya, claro. Pero se producen situaciones donde en una hora y cuarto, una hora y 20, se producen arcos expresivos en los personajes. Algunos con menos arco, pero teniendo siempre arcos, y otro con más arco expresivo. Hay jerarquías de arco, para que no sean todos iguales. Y quiero decir con esto, para que haya diferenciación e intercambio, ¿no? Y para que haya categorías y que haya jerarquías, que haya lucha en eso, entre el arco más débil, el arco más corto y el arco más grande, digamos, porque si no, es todo igual a sí mismo. La tensión también se mantiene constante, ¿no? No sé si es algo en lo que siempre te fijes, que siempre hay un hilo de tensión que puede ir como arriba, abajo, pero el hilito de tensión nunca hay un descanso, ¿no? Y eso también... Eso es porque me parece que el poder siempre fluye, y hay un poder que
que va desarrollándose, ¿no? Cuando ya el poder no se sabe dónde está o están en pura armonía, porque también hay una constante, lo interesante también para mí es que haya una armonía con alfileres, una armonía que se acepta, que está latiendo, que está ahí a punto de estallar, pero si estalla, si revienta esa armonía, ya perdió la tensión dramática. La tensión dramática es con la armonía. Es porque estamos armoniosos, es porque es que estamos mal. Es porque hay armonía. Si expresamos nuestros disgustos, ya no hay tensión dramática. Por eso también se trata de no hacer un teatro explicativo, donde los actores y los personajes no expliquen lo que quieren, lo que desean, sino que esté, por debajo de lo que dicen. Lo que dicen es para ocultar, lo que dicen es para disimular. La expresión primera y manifiesta lo que está delante es para disimular lo que está por debajo, esa expresión que está por debajo. El espectador ve mucho más si esa expresión que es la expresión de la escena está debajo de una expresión que enmascara esa expresión que está por debajo. Y en ese sentido, Boris, ¿hay como algo que tú puedas encontrar en este universo de personajes, ¿no?, que se van creando en tus obras? Es decir, son personajes que de algún modo están en crisis o están incompletos o están en ciertos rasgos también incluso de lateralidad, ¿no? Es decir, de cierta marginalidad del centro, ¿no? Es decir, también por ahí se pueden identificar una serie de personajes que socialmente, digamos, también están como lateralizados, ¿no? Es decir, sí, está bien la observación, digamos. También la poética o hacia los signos que uno elige, es difícil analizarlo por uno mismo, ¿no? Porque uno, si no, se abroquela. Pero sí puedo pensar que esos signos, tanto de todas las obras, son signos bajos, son signos menores, son problemas menores que esconden problemas graves, de tipos perdidos, de tipos marginados, no culturales. Hay algo también anticultural, digamos, la referencia cultural también es, por ejemplo, con Artaud pasaba que fue una propuesta primera de un ciclo que era Invocaciones, y que era un director actual de Buenos Aires que agarraba a un director del siglo XX. Entonces a mí me tocó Artaud, por suerte, fue buenísimo. Era lo que más me atrapaba, y me atrapaba el mundo psiquiátrico de Artaud. Y aparecía, y entonces, pero no quería referenciarlo de ninguna forma. No quería ampararme en la referencia, porque también tiendo para que haya actuación, cuanto menos referencia, menos entorno hay, y la acción y el procedimiento narrativo es claro y es preciso y es chiquito, más mundo, más universo, más lateralidad hay, ¿no? Entonces, no quise referenciarlo a Artaud, no quise ennoblecerme con la referencia de Artaud, porque era traicionarlo a Artaud y era traicionarme a mí, digamos, y a los actores que laburaban en Artaud, digamos, y al asistente. No queríamos eso. Entonces, no se sabe dónde está Artaud ahí, en esa obra. Es un hospital psiquiátrico, devenido playa de estacionamiento. Sí hay algunos signos que están totalmente diluidos en un universo autónomo. En ese sentido, por eso un poco lo pongo de ejemplo para hablar de esto, de que no hay, no me interesa, digamos, que se ennoblezca el material con una referencia cultural, incluso hacer una mirada irónica sobre esa referencia cultural, incluso teniendo una mirada irónica o cínica, que hay mucho, digamos, de un teatro explicativo. Para mí hay un teatro explicativo amable, que sería ese teatro más convencional,
Y hay todo un teatro también posmoderno, moderno, más ligado a Europa, digamos, de un teatro más explicativo, pero para no ser amable son cínicos, pero son explicativos igual. Entonces se ponen, un poco después de Müller, empezó toda esa de Máquina Hamlet, ¿no? Empezó todo esos discursos cínicos, pero son explicativos, eh, digamos, no amables, pero no dejan de ser explicativos. Porque es una persona, digamos, el tema para mí es que no haya monólogos. ¿Que no haya qué, perdón? Que no haya monólogos. Monólogos. O sea, que obviamente uno puede generar pequeños monólogos dentro de esa vinculación, pero que no existan por ser monólogos, las escenas no son monólogos, porque el monólogo también no es que está mal en sí, pero es pobre teatralmente, porque para mí lo más rico teatralmente, la potencia teatral, son esos actores en vinculación, cuando se vinculan, cuando se pierden porque están los otros. Y de algún modo también como que todas estas premisas o abstracciones o los grandes temas, ¿no? No son, como dices, explicativos, sino quedan implícitos, ¿no? En esta teatralidad, ¿no? Como que esta postura que tienes del teatro, ¿no? Que es tan alejada de lo explícito, también qué tipo de espectador demanda, ¿no? Porque es un espectador que se va a incomodar en el sentido de que no le están diciendo exactamente el tema, de que no le están diciendo exactamente de qué va el cuento, de que no le están diciendo, de que no aprendió nada, digamos, tal vez al final, ¿no? Que dices, bueno, ¿cuál es mi aprendizaje, no? Digamos que el impacto en el espectador entra de otro modo, ¿no? Sería una pregunta, ¿no? Como, ¿cuál es o con qué tipo de espectador te has topado? ¿Cuál es el espectador ideal? O también, ¿cómo romper la mirada tan centralizada, digamos, del espectador, ¿no? Si también va por ahí esa postura tuya, ¿no? Sí, creo que no lo hago pensando en el espectador, digamos, sino que genero esa cosa, digamos, de la dirección uno va pintando, uno va generando trazos desde adentro, uno incluso genera una distancia, hay un diálogo entre la distancia y el estar adentro, ¿no? Pero cuando empieza a venir el público, que uno empieza a tener una mirada también, porque el público, digamos, genera primero la actuación empieza a tener una lucidez mayor, un enamoramiento con otros, no conmigo solo y el asistente, entonces se produce mayor inteligencia, mayor necesidad de la actuación, en un momento necesitan estrenar. Y el espectador disfruta el que está sin estar deseando ser confirmado, sin estar el que no desea que le expliquen las cosas, ni saber el relato, ni que le cuenten el cuento, y que haya un mensaje y todo eso. El que está abierto a que lo desordenen, a vivir una fiesta, digamos, la idea, hay algo de eso, digamos, de generar algo del sentido, que también me parece a mí, siempre decimos antes de cada función, siempre decimos, nunca hacia ellos, sino que ellos vengan hacia nosotros. Es un poder de seducción, digamos, uno mira, frentea, necesita frentear también, porque está eso otro, pero desde el lugar de la imantación, para que ellos vayan a la escena, no ir nosotros a agradar, a ser queridos, a ser apreciados, a que nos quieran, que nos abracen, no. Que vengan imantados por ese fuego que nos estamos quemando ahí adentro y que vengan a querer quemarse. Esa es la idea. Digamos, ese es nuestro propósito cuando gritamos hurra antes de empezar cuando ya vamos a dar el salto. Pero, digamos, el espectador que... hay algo, un poco esto de lo que yo hablaba del teatro explicativo, del teatro iniciativo, que
que da cuenta de que pasa la escena porque se enunció, y eso, por enunciar una escena o por enunciar un signo, no es que está pasando. Por eso se producen también obras de 3 horas, donde enuncian como si pasara porque enuncian y se pierden, y no importa la acumulación dramática de la actuación, sino aparecen efectos por nombrar. Ahí puede aparecer un público adulatorio y amante de esos que demandan de cultura, de esos efectos culturales, y puede quedar boquiabierto y babiante y aplaudir al final, aunque no hayan sentido nada, pero quizás sienten las ganas de inferiorizarse, quizás, frente a eso, porque es lindo, digamos, sentir que uno está viendo esa cultura alta y tanto efecto y tanta ironía, incluso, sobre la referencia cultural y todo eso, ¿no? Hay mucho de eso. Tienes aquí una frase que me parece que como que redondea mucho de los conceptos que dices, que es la teatralidad es potencia situacional en un espacio atravesado por el tiempo enloquecido de los cuerpos actorales en su vinculación. ¿No? Siento que esa frase es así muy claro de lo que es redondea muy bien lo que es la teatralidad, ¿no? Para ti. Boris, yo te preguntaría como un poco sobre tu, digamos, si tienes, digo, yo sé que ya eres pues todo un ser importante de la escena, pero digamos, pensar si tienes influencias, ¿no? Como en tu desarrollo de teatro, si tú vas al teatro, ¿qué tipo de teatro te gusta ver? ¿Con qué tipo de teatro te gusta encontrarte? ¿No? Bueno, digamos, como me gusta ver actuación, quedo encandilado cuando veo ese histrionismo, digamos, y a veces incluso si el lenguaje no lo ampara, quedo subyugado por la actuación. Bueno, me gusta mucho el cine de Leonardo Fabio, de acá de la Argentina. Me gusta cierta literatura también. Robert Walser, que es un improvisador genial de la palabra. Chiver. Bueno. Pero sí, voy al teatro. No soy un buen espectador, lo considero, digamos, porque estoy viendo el lenguaje, los procedimientos y todo eso, pero cuando un actor está ahí vivo y generando maniobras y generando firletes junto con otros, y ahí me desarmo, me desarmo. Influencias tengo, digamos, obviamente uno va trabajando, yo como actor trabajé mucho, digamos, con diferentes directores, pero digamos, al principio de todo empecé a trabajar con Bartiz, en una obra que se llamó El pecado que no se puede nombrar, ella fue como actor muy importante. A partir de ahí empecé yo a dirigir. Y bueno, me interesa, digamos, ciertos pensamientos sobre el teatro, digamos, Bacon en la pintura, Rodin en la escultura, ciertos pensamientos de Rodin me parecen muy interesantes sobre la musculación, sobre la apariencia, la profundidad, sobre el movimiento de la pintura. De Bacon me interesa mucho el accidente, digamos, el encontrarse con el accidente y que uno tira la masa contra el lienzo y queda ahí estallada y a partir de eso empieza a generar trazos, ¿no? Y que no sabe muy bien qué está contando, ¿no? Empieza a generar ese trazo, ¿no? Y lo que el trazo le pide, el accidente, estar accidentándose, que es un poco esta porosidad de lo que vos preguntabas, Abel, digamos, el estar constantemente accidentándose,
con la escena, con la música de los otros. O sea, me afecta que el otro dijo un texto o se movió o respiró de una forma distinta a lo que yo esperaba. El encontrarse con lo desconocido del otro. Por eso también pienso mucho que la forma de construir sin un texto previo es encontrarse con lo desconocido del otro actor, con lo desconocido de uno como director. Director que se encarga de la dramaturgia del relato teatral donde se incluye el texto, lo desconocido, porque uno está poroso en esa improvisación y uno va improvisando también ahí, con la ocurrencia expresiva de ese presente, generando en el entre. Uno puede pensar algo por fuera de ese ensayo, incluso después uno trae cosas escritas para ser trabajadas, pero ahí aparece mucho la improvisación constante. Aprovecho siempre el ensayo y deshago todo. Y también otra cosa que quería agregar era que en la evolución dramática de esta construcción del relato, cuando empieza a necesitarse ciertos devenires, ciertas secuencias, y eso empieza a pedir más secuencias, y entonces empieza a centrifugar sobre ese mundo, todo ese universo de signos que se fueron disparando y generando, y empieza a agarrar algunos signos y otros a escupir otros signos. Entonces, ese relato es como un barco que va atravesando un hielo y que va queriendo avanzar ese relato porque necesitamos ese devenir, porque sirve a la actuación, ya al año y medio de empezar a ensayar, ya uno necesita más y más devenir. ¿Cuánto duran tus procesos, Boris? ¿Cuánto duran tus procesos para...? Y teniendo en cuenta que un estreno es un ensayo más, y son, por ejemplo, Viejo Suriputo lo hicimos 7 años, y después 2 años de ensayo, y después hartó 2 años de ensayo, y ya el año que viene, si el mundo cambia, volvemos a hacer funciones y ya iríamos a Portugal, digamos, al criterio. Son aproximadamente, digamos, 2 años que te llevas de un proceso de Sí, edición, de ensayo, de trabajo constante, ¿no? Y es por eso que se generan muchos detalles, Claro. detalles de movimiento, de signos, de actor, digamos, muchos detalles, y se va viendo, es el paso, es el proceso también. Uno se enoja a veces con ciertos resultados, cuando aparece una función mala, pero uno se está contradiciendo, porque uno tiene que decir, bueno, che, una función mala es parte del proceso. Si uno se enoja con esa función mala es porque uno está pensando en el resultado. Por eso es necesario también actores que estén apasionados y que generen algo en relación a un enamoramiento del proceso, en el proceso, que no estén queriendo estrenar, queriendo, digamos, resolviendo. Que digo, un poquito para ir cerrando, no sé si Isabel tengas alguna otra inquietud o pregunta. Sí, justo para tomar en cuenta la situación que estamos atravesando, preguntarte, Boris, ¿cómo ha resultado poner a prueba todas tus inquietudes o todas tus premisas de dirección ahora con el teatro virtual o con estos ejercicios que has hecho a través de la pantalla? Bueno, la verdad que primero fue un prejuicio, digamos, obviamente con lo virtual. Tardé un poco en entrar, me resistía, pero después empezó a ser inevitable porque era un tiempo largo el que se venía y ya a mi alrededor empezaban a entrarle y me daba cierta envidia, entonces empecé. Y bueno, fue la experiencia de empezar a trabajar en los laboratorios, que teniendo en cuenta siempre que no está la atmósfera erotizante de los cuerpos ahí, y la mirada de ese público también ahí, que es necesaria para ese cuerpo erotizante, no está el contacto real, no habiendo eso, estaban por ausencia también, empezaban a estar por ausencia, y hay algo de
de teniendo en cuenta todo esto que no había, se podía, había posibilidades de encontrarle la vuelta, de encontrarle la forma a seguir pensando, profundizando, más allá del límite, pero paradojalmente corridos de los lugares acostumbrados. Y eso siempre está bueno, ser corrido, ser empujado a un lugar que no es el espacio convencional del teatro. O sea, la actuación y la teatralidad sucede todo el tiempo, en todos los lugares. Sabiendo el límite, queriendo volver al teatro presencial, siempre, siempre superador, pero pudimos observar ciertos temas que en lo presencial es un logro. Por ejemplo, existir en la escena sin preocuparse por producir narrativamente, por hacer y hacer y hacer, tengo que hacer para existir. Bueno, acá, como yo sé que me veo, como estoy en una puesta en escena, como puedo trabajar con mi imagen, sin, digamos, sin depender de la pantalla, porque eso era también el objetivo, no depender de estar mirando siempre la pantalla para existir, pero sé que estoy ahí. Eso quitó ansiedad. En los grupos que veníamos trabajando, quitó mucha ansiedad a los actores. Entonces, porque estaban ahí, estaban viéndose, se trabajó mucho para que no necesiten verse todo el tiempo y jugar con la dirección de la mirada. Y también provocó mucho la idea de la segmentación expresiva, ¿no? de ir muy cerca de la pantalla y que se me vea la boca solamente, o un lugar no importante, ¿no? Como la panza o las piernas, o una mano, digamos, segmentos expresivos que arrastran al resto del cuerpo expresivo. Porque también en la actuación uno no trabaja en general, porque también siempre, en todo sentido, en lo teatral se trata de especificar, generar capas, ¿no? Porque vuelvo a esto de lo múltiple, ¿no? Capas que juegan juntas. Entonces, en ese sentido también fue algo facilitador, lo teníamos a mano, podíamos segmentarnos, ¿no? Entonces, en ese sentido fue revelador, porque también en el espacio presencial es un logro segmentarse, ¿no? Salir de lo general en uno y entonces llevar como punta de lanza que aparezca mi mano en la frente, y después el cuerpo va tiniéndose, va siendo arrastrado por esa mano en la frente, ¿no? Y también la posibilidad de grabar, eso fue que lo tenés muy a mano, entonces eso se podían trabajar, trabajos para hacer devoluciones a posteriori. Y hay una relación cine-teatro en el Zoom que es muy importante, que es inevitable, que hay que tenerlo, digamos, en cuenta, que es el devenir del teatro tenemos, y tenemos la imagen, tenemos esa imagen lo que generamos, ¿no? Es la puesta en escena, no es la figura a fondo, ¿no? Otra cosa que quizás quería agregar algo, que también tiene que ver con esto de la multiplicidad, de que lo ridículo y el dolor, lo trivial y lo importante van juntos, de que se cuentan muchas cosas a la vez, negativiza, en el buen sentido de lo negativo, a los personajes, los vuelve complejos, digamos. Vamos al fondo, a lo más superficial, digamos, los personajes malos siempre son más interesantes que los personajes buenos, ¿no? La bondad es lo correcto, lo que está establecido, el status quo, lo que se piensa. El mal es lo que viene a romper. En ese sentido es mucho más profundo, digamos, y Rodin habla un poco de eso, de esto de que los seres bajos
tienen más profundidad para llegar a la belleza que la propia belleza de la naturaleza. Que los seres feos y deformes de la naturaleza pueden llegar a tener más belleza en el arte que un ser bello, porque la belleza en el arte tiene que ver con el carácter, no con la belleza de la naturaleza. El carácter en el arte es lo que da la belleza. Entonces hay más camino en relación, se ve esa profundidad de esa mirada conmovedora, ¿no? En un cuadro de Velázquez, y entonces de ese ser del enano del rey, no me acuerdo del cuadro, pero digamos, y esa mirada, que también hay algo donde la pintura y la escultura, pienso yo que confían más en la apariencia y en lo que genera y todo lo que cuenta la apariencia que en el teatro, donde está el cuerpo en acción, está el cuerpo vivo. O sea, se confía, digamos, ¿por qué podemos maravillarnos con un cuadro y que no necesita de palabras? Y sin embargo hay toda una biblioteca ahí en esos gestos. Hay todo un pensamiento, hay temas, hay poética, si uno sabe ver, si uno puede ver lo que hay detrás, lo que oculta, el ceño fruncido, frente al otro, todo lo que aparece en la apariencia frente al otro, todo lo que se cuenta ahí. Bien, Boris, esta parte sí es bien interesante, ¿no? Lo que dices sobre la maldad o ¿no? La parte oculta, lo que no vemos, Claro. puede ser feo. Avanza desde ahí el relato, avanza desde el mal, porque nadie cambia en un relato, digamos, porque cuando uno cambia hacia el bien, se vuelve moral. Claro. Si uno es negativo y se dio cuenta, entonces cambia hacia el bien, bueno, hay una decisión moral. Sí, esto En cambio, digamos, hay algo también de... lo que dices de la negatividad como una cualidad de la belleza, ¿no? Es decir, sí. La negatividad. Y la crueldad, un poco lo que habla Artaud, ¿no? La crueldad, lo inevitable. La crueldad no es ser cruel o sangriento, también lo explicaba Artaud eso en el Teatro Doble. Como que la crueldad es lo inevitable. Es inevitable, que es por necesidad esto, digamos. Hago un trabajo, digamos, ser bueno es muy fácil, es lo correcto, es lo que está establecido, digamos. A pesar de que es muy fácil, tengo esta complejidad, esta necesidad que me lleva hacia el mal. Sí, y de algún modo en la búsqueda desde el origen, ¿no? De tus hipótesis para empezar un trabajo tiene que ver con esta búsqueda ya, ¿no? Donde claro, la violencia también, un poco eso que comentaba Silvia, sí, lo feroz o algo de eso, que tiene que ver con los contrastes rítmicos también, ¿no? Las descargas rupturistas, de lo que hablaban, ¿no? De esos movimientos rupturistas, de movimientos de los personajes, que no sé por qué abrazó al otro, no sé por qué, pero sí hay una lógica sensorial que yo siento como espectador y me río porque no necesito explicaciones de por qué abrazó al otro, pero sí lo sentí necesario por, sí fui sacudido por lo sensorial, sentí la lógica por lo sensorial de que finalmente lo abrazó. No hizo un movimiento que no está explicado ese abrazo. Pero es interesante, ¿no? Toda como mirada pues, de la maldad, de lo imperfecto, de la crisis, ¿no? Todo es parte, digamos, de esta lateralización también, ¿no? En un sentido ya en términos de temas, de relatos, ¿no? Pues yo creo que ya para terminar, Boris, si no hay ninguna pregunta más, nos ven en Transdrama, pues nos ven muchos estudiantes de actuación, nos ven muchos docentes de actuación, nos ven muchos directores, ¿no? Gente que está como, pues tomando o quiere tomar riesgos, ¿no? Hablando de estos riesgos, ¿no? Yo te preguntaría, porque bueno, definitivamente tu trabajo, como tú dices, es a partir del riesgo, ¿no?
una puesta en riesgo. De algún modo te preguntaría yo qué es un buen actor para ti, ¿no? ¿Qué es un buen actor para ti? Como primera pregunta. Y después, pensando en estos actores jóvenes, ¿no? Que nos ven en Transdrama, que nos buscan en Transdrama, ¿qué les podrías decir como, para comenzar ellos a tener estas búsquedas como, digamos, un poco anticonvencionales, ¿no? Porque finalmente por eso entran a Transdrama. ¿Qué les sugerirías, ¿no? ¿Cómo podrían iniciarse en estas nuevas búsquedas? Pero bueno, de entrada, ¿qué es un buen actor para ti, ¿no? Bueno, un buen actor no necesariamente tiene que ser el que engola, el que dice bien, el que camina bien, el que hace las cosas a la perfección, digamos, sino el que quizás está más roto. Ese actor me interesa más. Yo no sé si es, quizás no hablo en términos de bien o mal, pero digamos, me parece que sí hay ciertas, quizás, cuanto más roto un actor y menos trabas tenga personales, porque uno ve cuando dirige y cuando ve lo personal también, como es, puede uno percibir algo de lo personal, ciertas trabas personales, pero cuanto más entregado a la escena, más entregado a lo múltiple, a lo lateral, al contacto con el otro y al estar metiéndose en una pileta donde no sé qué me va a pasar, donde me voy a arriesgar con el otro, donde no sé que no tengo que controlar nada, puedo gozar del descontrol del otro sin romper nada, sin romperse, pero gozar de ese descontrol que juega con el control, porque para descontrolar hay que tener cierta noción del control, si no ya es impune ese descontrol. Si está entregado a eso y si tiene posibilidades, digamos, si goza de lo rítmico, si goza de lo irregular, digamos, me gusta ese tipo de actor, digamos, que goza de ese histrionismo, que se vincula con los otros, que escucha al otro, que escucha la escena, y en relación y que no es narcisista, no tiene que generar sus piruetas personales por fuera de ese lenguaje que estamos construyendo juntos. Más allá de que soy heterogéneo a vos, al otro, ¿no? Soy diferente, pero estamos construyendo juntos algo, ¿no? Para mí lo que recomiendo siempre es el agruparse, siempre es el agruparse. Nosotros en la Argentina, desde los 80 hubo todo un movimiento de agrupamiento contracultural, contra el teatro psicologista de los 70, interior, y apareció lo expresivo, apareció el cuerpo, apareció rompiendo todo. Después, y hubo una, pero ya igual venimos de una tradición, ¿no? Argentina, una tradición teatral muy fuerte, ¿no? Pero creo en la grupalidad, en la pasión grupal para generar proyectos colectivos. O sea, uno ve en el teatro cuando hay proyectos colectivos o hay actores que trabajan y todos cumplen una función, como en el teatro estatal o, digamos, o comercial, que están siendo convocados para hacer una obra, ¿no? Se puede formar algo grupal, puede haber algo interesante ahí, ¿no? También puede ser que cuando uno genera grupalidad puede producirse, vuelvo a decir, no es garantía de nada. Pero digo que en ese sentido puede generarse mucho intercambio en los roles. Siempre es necesario roles
que alguien dirija, que alguien mire desde afuera, porque hay intercambio de saberes. Sino, si somos todos iguales, si nos ponemos todos iguales, vamos a discutir entre iguales, con los mismos saberes. En cambio, si discutimos si intercambiamos desde diferentes saberes, la dirección sabe más de la totalidad porque está desde afuera, mirando y actuando las cabezas de los otros y los cuerpos de los otros desde afuera. Tiene una mirada sobre la totalidad más abarcadora, sobre el relato teatral, sobre el devenir. El actor tiene un saber distinto a la dirección, un saber sobre su parcialidad, sobre su camino subjetivo frente a los otros, que sabe más que la dirección y que la asistencia, ese actor. Entonces es un intercambio de saberes. No es ni mejor ni peor, no, pero tienen que ser diferentes esos saberes para generar, y siempre para generar intercambio, y siempre es necesario esa mirada desde afuera, pues si no es muy difícil, digamos, actuar todos juntos y no ser mirados. Hay cierta legalidad en la actuación cuando son mirados desde afuera. Cuando son mirados, cuando uno puede, desde la dirección incluso proponer, generar lenguaje, generar, porque eso es posibilitador para la actuación, generar dinámicas grupales, dinámicas de los cuerpos en el espacio, generar textos. Más allá de que también hay intercambio con esos ensayos donde se produce textos de la dirección, textos de la actuación en esos ensayos, pero después cuando, esa es mi práctica, después cuando voy a escribir textos para estimular el ensayo siguiente, digamos, ahí, no soy súbdito del ensayo, digamos, me alimento del ensayo y voy a alimentar el ensayo con lo que escribo, digamos, son como caminos paralelos, la escritura para ese ensayo, para esa función, la escritura que también es texto, pero texto que es gesto. Pienso que el texto es un gesto más, un gesto físico, es materialidad sonora también, tiene sentido, como tiene sentido el gesto. Sí, porque ya es un texto que es distinto, ¿no? O sea, es un texto que ya surge de la vitalidad que encontraste en la escena, de los gestos que claro, están. Entonces, viene inspirado por eso, viene inspirado por la escena. Pues creo que viene alimentándose, es un camino paralelo que empiezan a alimentarse, ¿no? Entre ambos lugares. Sí, no es lo mismo, ¿no? Leer un texto tuyo a verlo en escena, o sea, es como una especie de ceniza, ¿no? Digamos lo que hay en texto. Claro, sí, hay algo de que no pretende ser literatura en sí el texto, pero digamos, hay algo que también es ese texto, en un momento ese texto y no otro, porque sirve a la escena. Pero está tan entramado con otras, con ese cuerpo actoral donde se sitúa la escena, donde todos los procedimientos se sitúan y se legalizan ahí, en esa vinculación actoral que es parte de un entramado. Exacto, sí, es un fragmento, ¿no? No es, claro, no es autónomo, por decirlo así. Exacto, ¿no? exacto. Pues muchas gracias, Boris. Yo creo que tenemos bastante claro toda tu visión del teatro. Creo que nos va a funcionar muchísimo esto para todas las personas que nos ven, que ven nuestro canal de YouTube, para que se asomen a verlo. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy lindo también trabajar con ustedes en el taller, con la muchachada de los que participaron. Fue muy, muy, muy conmovedor también. Siempre es muy conmovedor en estos momentos pandémicos donde hacer teatro empieza a ser una necesidad vital. Sí, para los que hacemos teatro. Ya van, sí. Pues muchas gracias a Teatro UNAM, muchas gracias a Juan Meliá, muchas gracias a Elizabeth Solís por apoyarnos, muchas gracias a el Fondo de Apoyos para la Creación que nos apoyaron en este Transdrama Virtual 2020. Muchísimas gracias a todo el equipo de Transdrama
Muchas gracias, Sergio, y pues seguimos en contacto. Sí, sí.